Pueblo hondureño, muy buenos días, gracias por acompañarnos en una emisión más del foro Mejor Hablemos, el foro de Televisión Nacional de Honduras, que pretende dar a conocer a toda la población hondureña acerca de la opinión, debate e informaciones también de lo que es importante en los temas nacionales, tanto como internacionales. Y hoy, 28 de diciembre del año 2020, traemos un tema que nos compete a todos. Sabemos que este año pues, ha sido atípico realmente por la pandemia del COVID-19, donde en los primeros meses, desde que inició, en febrero, marzo, abril, mayo, pues la población ha estado en confinamiento permanente, y no solamente la población de Honduras, sino que también la población mundial. En todo el mundo, prácticamente el COVID-19 pues, desoló las calles y las principales avenidas de los diferentes países del mundo. Ante esa situación, pues a lo largo de los meses hubo, por decirlo así, un descanso, podríamos mencionarle. Hubo, pues, por parte de la población una confianza en poder reducir las medidas de bioseguridad. Ante esta situación, pues se está viendo el aumento en nuestro país. Igualmente también podemos observar que en este caso, como vemos en la pantalla aquí en Honduras, pues el total de casos en el país, 119.713 casos, 616 nuevos casos de COVID-19 y un fallecido. Este es el último comunicado de COVID-19 en nuestro país, pero el mundo está nuevamente en alerta ante el descubrimiento de una nueva cepa del COVID-19. El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hank Korn, alertó al mundo por la nueva cepa del COVID-19 que ya ha sido registrada en 8 países del viejo continente. Se habla bastante de esta nueva cepa del COVID-19, pero para ello pues damos a conocer también a nuestros invitados para poder hablar acerca de la nueva cepa y también el aumento de casos del COVID-19 en nuestro país. Para ello nos acompaña esta mañana el doctor Tito Alvarado, quien es epidemiólogo, para poder conocer un poco más de ello. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Televisión Nacional de Honduras. Pero ahorita está hablando. Con la salida de muchos hondureños por la fiesta de Navidad, ha ido a complicar el asunto. Sí. Es un poco indisciplinado. Porque yo siempre he dicho que bien. En nuestro país. Bien. Ya estaremos nuevamente. Sí, le escuchamos, doctor. Nuevamente, si nos repite, hubo una interferencia en la señal. Ya, perdón. Ya que en esta problemática del control de la pandemia en nuestro país tiene culpa la población en un 50% y el 50% lo tiene el gobierno. Porque la dirección de la pandemia ha tenido sus falencias y es un problema. Entonces, en este momento en donde todo el mundo, al venir el rebrote en muchos países, lo que han hecho es ser un poco drásticos en el control de la salida de las personas. Y en nuestro medio, sobre todo, con un estado socioeconómico y cultural bastante deficiente, mucho más debió hacerse. En el sentido de que, por ejemplo, sabemos que la gente sale, no cumple las recomendaciones. Es un problema ancestral cultural que nosotros hondureños no cumplimos. Bien. Y entonces, claro, la resultante lo estamos viendo ahorita. Triajes abarrotados en algunos sitios, las terapias intensivas, el tórax que está hasta el cope, y así por el estilo. Estamos ante la evidencia de una nueva, yo no sé si llamarlo rebrote o una recrudescencia o no sé qué, cómo llamarlo, porque el problema es como no hemos tenido datos adecuados, entonces el
problema se ha complicado. Y con un agravante terrible, que la oferta médica y la oferta de enfermería está diezmada. Han muerto 50 y tantos médicos y un montón de enfermeros, de tal manera pues que la oferta de atención de salud ha disminuido. Y claro, también el agotamiento y los insumos, etcétera, etcétera, sobre todo en este momento que no tenemos ni siquiera para hacer los casos, diagnosticar los casos con PCR. Entonces tenemos un panorama, a mi juicio, voy a ser realista, es bastante tétrico. Sí. Bien, vamos a seguir hablando acerca de estos temas importantes, sobre todo cómo es que se transmite esta nueva variante, muchas dudas que tiene la población. Pero algo que mencionaba también, doctor Tito, es acerca de los centros de triaje que están prácticamente abarrotados. Y para ello tenemos de invitada esta mañana a la doctora Milagro Ramos, quien es coordinadora del Centro del Triaje del CCI aquí en la capital, Tegucigalpa. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos en Televisión Nacional de Honduras. Bien, doctora, vamos a restablecer nuevamente la señal, ¿verdad? Estamos por los medios digitales. La doctora Milagro Ramos, que es coordinadora del triaje del CCI. Pero también tenemos en este momento de invitado al doctor Félix Rodezno, quien es uno de los coordinadores de las brigadas anti-COVID-19, para poder conversar también un poquito acerca de cómo ha sido este trabajo y los principales hallazgos que han encontrado. Doctor Félix Rodezno, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Televisión Nacional de Honduras. Muy buenos días. Doctor, muy buenos días. Doctor Félix Rodezno, gracias por acompañarnos en TNH. Bien, tenemos en este momento inconvenientes técnicos, ¿verdad? Estamos en directo a través de Televisión Nacional de Honduras y bueno, estamos usando las plataformas digitales ya que pues esto nos ha cambiado, tal como lo hemos mencionado y tal como se ha tocado a lo largo de este 2020. Un año que para muchos pues ha sido malo, obviamente, ha sido muy malo y que lo queremos dejar y esperando que el 2021 sea un mejor año, pero lamentablemente las cifras y lo que estamos viendo parecen no ser tan alentadoras. Doctor Tito Alvarado, para poner un poquito en introducción, por medio de nuestros demás invitados, pues recuperan la señal a través de vía Zoom. Explíquenos, doctor Tito Alvarado, cómo es que funciona esta nueva cepa, cuáles son los principales hallazgos, por qué el virus del COVID-19 ha mutado. Sur de Inglaterra. Escucha. Sí, le escuchamos, doctor. Esta cepa que ha venido recientemente al sur de Inglaterra es la número 23 mutación del virus. Es decir, los virus cambian mucho, o sea, mutan, pero han sido mutaciones bastante controlables y superficiales. Esta cepa que apareció ahí es un cambio mutacional de la punta de la espiga de la proteína donde se necesita el virus para poder entrar a la célula. Y ese cambio, ha venido a afectar porque lo que ha producido es tratar de más transmisible. Es decir, para ponerlo en una forma que la gente me entienda, esa punta de la espiga de la proteína del virus que tiene en su superficie es la llave para poder unirse a la célula y entrar. Entonces, y eso es lo que le ha producido al virus abrir, facilitar la puerta o entrar el virus a la célula y ello. Sí. Bien, tenemos ya a nuestros demás invitados, doctora Milagro Ramos, del Centro del Triaje del CCI. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en TNH. A ver, doctora, si podemos, no sé, darle salida al audio. Muy buenos días, hoy sí.
Muy buenos días, hoy sí, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pero no escucho el audio. Escuchamos el audio de ellos. No se escucha el audio de ellos. Es el audio de ellos, sí. ¿Estamos ya, doctora? Bien, vamos a una pausa en este momento para poder tener los arreglos técnicos bueno, sabemos que es un programa en directo, ¿verdad? Y que obviamente hay fallos técnicos con estas plataformas digitales. Vamos a una pausa, pero ya vamos a volver más para tocar ya a profundidad este tema de la nueva cepa del COVID-19 y el aumento de la actual cepa en nuestro país. Ya volvemos. La fuerte unidad de la familia hondureña siempre nos ha ayudado a vencer las adversidades y nos ha permitido salir adelante. Es por eso que desde tempranito nos sentimos orgullosos de alegrar todas las mañanas a un país de gente valiente y noble. Pero sobre todo a una Honduras de fe y llena de esperanza. Es nuestro deseo que el espíritu de la Navidad brille en sus corazones y a pesar de los retos que este año 2020 nos ha puesto, nos mantenga con esa valentía y fe que nos caracteriza a los hondureños. ¡Feliz Navidad! Y un prometedor ¡Año Nuevo! Radio Nacional de Honduras es la radio de todos. Más de 40 años en los hogares del país, llevando programación de calidad a la familia hondureña. Somos noticias, somos deportes, somos cultura, somos especiales musicales, somos programas especiales, somos la emisora de la familia hondureña, porque Radio Nacional de Honduras es la voz de la nación. Esta Navidad es una muy diferente, difícil para muchos hogares que hoy, tristemente, han perdido un ser querido u otros que perdieron sus bienes materiales. Estas dificultades nos han enseñado a apreciar más el valor de lo que tenemos, el valor de nuestros seres queridos, el valor de estar vivos. Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Por muy difícil que pueda parecer, este plan es perfecto. Celebremos esta Navidad con prudencia, en casa, cuidándonos, con la paz y esperanza que el nacimiento del Niño Dios siempre es una buena noticia que guía nuestro camino. De todo corazón, cuídese, hágalo por usted, por los suyos, por Honduras. Dios bendiga a Honduras. En estas fiestas basta una imprudencia para que la paz y la armonía se transformen en luto y dolor. Desea a los tuyos una noche de paz y no un descanso en paz. Mantén la distancia, usa mascarilla, lávate las manos. El riesgo de contagio por COVID-19 sigue aquí, más fuerte que nunca. No te expongas. Gobierno de la República. Gracias a Dios que hoy va a ser una Navidad inolvidable. Es cierto, con las circunstancias que hemos pasado, ¿verdad? Con la pandemia, huracanes, pues el Señor los ha bendecido con esta bendición, ¿verdad? Gracias le damos al Señor y gracias al presidente y a nuestro alcalde por los movimientos que ellos han hecho. Saca el héroe que tu país necesita. Los hondureños estamos regresando a hacer lo que más nos gusta, trabajar. Pero cada uno de nosotros debe hacerlo con responsabilidad, convirtiéndose en un héroe que protege las vidas de muchas personas protegiéndose a sí mismo. Porque al protegernos nosotros, estamos protegiendo a quienes nos rodean. Solo sigue las reglas de bioseguridad, como limpiar tu lugar de trabajo, lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón y vigilar el uso obligatorio de mascarillas y protección personal. Cuida tu salud y así estás cuidando la salud de todos. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República.
Cientos de miles de mascarillas se están entregando de forma gratuita todos los días en diferentes partes del país para contener el contagio por COVID-19. Las mascarillas A3, producidas por la Maquila Nacional, son antibacteriales, antivirales y antifúngicas, y son reutilizables. Con más de 9 millones de mascarillas, Honduras será el primer país que logre proteger a la mayoría de su población de esta forma. Pero la salud de todos es responsabilidad de cada uno de nosotros. La suya, la de su familia, la de los demás. Todos con mascarilla. Solo unidos venceremos. Vamos a sumar, no a restar. Gobierno de la República. Llevamos semanas en casa. Como atleta, estudio y entreno duro en casa. No ha sido fácil, pero juntos lo vamos a lograr. Tú y yo podemos hacer esto posible, quedándonos en casa y siguiendo las medidas de bioseguridad. No olvides usar tu mascarilla, lavarte bien las manos y usar alcohol gel en un 70%. Recuerda mantener 2 metros de distancia. Solo así podremos vencer al COVID-19. Juntos lo vamos a lograr. En esta Navidad, el mejor regalo es protegernos por tu familia. Sigue todas las recomendaciones de bioseguridad y evitemos contagios. Disfruta estas fechas en tu núcleo familiar. En caso que recibas familiares, no exceder de 10 personas. Reunirse en lugares ventilados, guardando el distanciamiento social. Se prohíbe todo tipo de celebraciones en lugares públicos, como discotecas, bares y salones sociales, o en cualquier otro sitio de aglomeración masiva. Se mantiene el toque de queda en horarios de 10 de la noche a 5 de la mañana, a excepción del 25 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021. En estas fechas de fin de año, menos es más. Menos encuentros, más familias sanas. Gracias por cuidarte. Gobierno de la República. Este no ha sido un año normal. El 2020 nos ha puesto a prueba una y otra vez. Hemos tenido que alejarnos físicamente de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros empleos. Hemos cambiado nuestras rutinas diarias por nuestra seguridad y también por la de los nuestros. Sin embargo, las dificultades nos han dejado valiosas enseñanzas de vida. Aprendimos a valorar lo que tenemos, a sacrificarnos por el bien de nuestras familias. Pero por sobre todas las cosas, hemos aprendido lo fuerte que somos. Los hondureños nos enfrentamos a cada una de las pruebas que este año nos trajo, pero con la ayuda de Dios salimos con la cabeza en alto. Más fuertes, más solidarios, más unidos. Y tenemos la fe puesta en que el nuevo año seremos mejores. Feliz Navidad a todo el pueblo hondureño, de parte de la familia de Televisión Nacional de Honduras. Sigamos unidos por nuestras familias, por nuestro país. Y trabajemos hombro a hombro para hacer del 2021 un año de crecimiento y prosperidad para todos. Honduras fue terriblemente afectado por los fenómenos naturales ETA y IOTA. Tras su paso, los huracanes dejaron destrucción y luto en nuestro país. Cuando ya miramos nosotros que iba subiendo arriba y nosotros estábamos en un tambo que el muchacho puso para el agua, ahí lo subimos nosotros, ahí estuvimos 3 días y 3 noches. Sin embargo, por dura que sea la prueba, un pueblo trabajador, solidario y unido siempre se levanta. Gracias a la labor de la Policía Nacional, la Policía Militar, bomberos, guías de familia, personal médico, Cruz Roja, Fuerzas Armadas y otros organismos de socorro, y a los miles de voluntarios que están permanentemente colaborando en la reconstrucción y limpieza del Valle de Sula, hemos logrado que los más afectados por los desastres naturales regresen a sus hogares. Gracias por el apoyo que ha mandado a la Fuerza Bravos que está acá, brigadas médicas. Gracias, señor presidente. Y gracias por mandar la maquinaria, ya que directamente sí la necesitamos acá. Una nueva Honduras está por renacer. No están solos. Honduras se levanta. Seguiremos trabajando hasta entregarle su casa limpia hasta el último de los damnificados.
Sabemos que ha sido largo el tiempo de trabajo, sudor, sacrificio y valentía, pero juntos seguimos luchando en combate al COVID-19. Ánimos, que con disciplina y responsabilidad saldremos adelante. Policía Nacional. Que el COVID-19 no sea la razón para que no llegues al año nuevo. En esta temporada, donde vayas, mantén la distancia, usa mascarilla, lávate las manos. Tu salud, tu responsabilidad, no te expongas. No expongas a tu familia. Gobierno de la República. Bien, hoy sí, gracias por acompañarnos nuevamente en el foro Mejor Hablemos de este 28 de diciembre del año 2020. Bueno, estábamos conversando, ¿verdad?, con el doctor Tito Alvarado acerca de la nueva cepa del COVID-19, pero le damos la bienvenida a nuestros otros invitados, la doctora Milagro Ramos, quien es coordinadora del Centro de Triaje del CCI en Tegucigalpa. Doctora Milagro, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Bien, y también nos acompaña uno de los coordinadores de las brigadas anti-COVID-19, las brigadas móviles, el doctor Félix Rodesno. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación y buenos días a toda la teleaudiencia que está pendiente de Televisión Nacional de Honduras. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. En nuestro bloque anterior, bueno, el doctor Tito Alvarado mencionaba acerca de los centros de triaje y el aumento de atenciones que ha habido en las últimas semanas, en los últimos meses en el país, especialmente ahora en diciembre. Doctora Milagro, hasta el momento, ¿cómo ha estado la situación del centro del triaje del CCI? ¿Cuántas son las atenciones que han recibido? ¿De cuánto ha sido el aumento? Sí, así es. Pues realmente el aumento que hemos estado observando se radica o viene desde que pasaron las tormentas tropicales aquí en nuestro país, ¿verdad? Eso fue un detonante para que subieran los casos. Habíamos estado viendo pacientes una cantidad de la consulta ambulatoria entre 110 a 120 pacientes. Ya en las últimas semanas hemos estado viendo más de 180 a 190 pacientes. Y en las primeras semanas de diciembre se dispararon las atenciones ambulatorias a estar viendo entre 210 a 230 personas diarias. Inclusive a inicios de la semana pasada pudimos ver tanto entre lunes, martes y miércoles 230 pacientes diarios, ¿verdad? E inclusive el día 24 se vieron más de 100 personas. Entiendo. ¿Y cuál ha sido la tasa de positividad que se ha tenido en este centro de triaje? Bueno, en cuanto a pruebas rápidas, manejamos ahorita una tasa de positividad de un 40 a un 45%. En las PCR en tiempo real que se han logrado obtener un resultado, ¿verdad? Porque por el problema que ha tenido el Laboratorio Nacional de Virología, pues tenemos una positividad entre el 65 a 70%. Este ha venido a disminuir, ya que como se ha tenido este problema, pues han salido menos los casos. Y se están realizando desde hace 2 semanas lo que son las pruebas antígeno en todos los triajes de la ciudad, pues en esto tenemos una positividad del 8%. En las pruebas de antígeno, bueno, tal como lo hemos informado, se aplica a personas que son sintomáticos. Significa que ha habido un aumento, por decirlo así, entre los pacientes sintomáticos a los asintomáticos ahí en el centro de triaje. Sí, así es. Lo que pasa es que hay que recordar pues que estas pruebas pues cada una tiene como su función distinta, ¿verdad? Entonces los pacientes que son sintomáticos pero que tienen menos de 7 días, la prueba rápida, que es la que tienen todos los triajes, pues no nos servía porque esta solo detecta anticuerpos. La prueba de antígeno pues ya nos viene a detectar a lo que es
la proteína que libera lo que es el virus en los momentos, en la replicación viral se llama. Entonces, eso tiene que ser un paciente que esté preferiblemente entre el 5º y 7º día de la enfermedad. Claro, hay gente que llega solamente con 2-3 días de síntomas, ¿verdad? La prueba rápida no nos servía porque no había producción de anticuerpos. Aquí es donde entra la prueba de antígenos y sí nos ayuda. ¿Qué pasa? Muchas veces, pues, los pacientes mienten o no recuerdan cuándo fueron el inicio de sus síntomas o solamente tuvieron contacto, entonces la prueba les sale negativa. Es por eso que hemos tenido una baja tasa de positividad en esta prueba. Bien, doctora. El doctor Félix Rodezno, quien es uno de los coordinadores de las brigadas móviles, muy importante esta labor también, ir casa por casa en los diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa y otras ciudades del país. ¿Cómo ha estado la situación? ¿Ha habido un aumento en la tasa de positividad? ¿La población pues acepta poder evaluarse, doctor? Muy buenos días. Buen día. Bueno, sí, la población está pendiente de las brigadas contra el COVID-19 en lo que está en el Distrito Central. Incluso nosotros, pues el objetivo es la identificación clínica, la positividad por clínica de la enfermedad. Y nosotros brindamos el tratamiento maíz a aquellas personas que están con los síntomas. Incluso como realizamos también pruebas rápidas, a aquellos pacientes que están positivos, nosotros les damos el tratamiento maíz. Es una forma preventiva nosotros, porque no es un tratamiento curativo, sino que preventivo para lo que es disminuir la carga viral, que es una combinación de medicamentos que justamente es para eso. Entonces nosotros evitamos que estas personas vayan a la fase pulmonar y se compliquen. Nosotros hacemos referencias también cuando identificamos pacientes a cualquiera de los centros de triaje que están en el Distrito Central. Es muy importante la labor. También nosotros tenemos, además de ir de casa en casa, tenemos un punto fijo donde también damos atención integral a la población, siempre teniendo y vigilando las medidas de bioseguridad. Pero es bien importante, pero la gente sí atiende. Como hay otra parte también de que no. Podemos decir que nosotros, que de las casas que nosotros vemos cerradas, un 20% de las casas están cerradas. Sabemos que la mayoría de las personas en estos momentos ha salido de sus casas. Cuando empezó la apertura económica, pues empezaron a laborar, que ha ido por partes, y más aún, como lo mencionaba la doctora, ahorita con los fenómenos naturales se ha incrementado los casos. Nosotros siempre encontramos pacientes positivos, ya sea por prueba rápida o por clínica. Entonces, los mandamos a los centros de triaje para hacer la prueba confirmatoria con el hisopado nasofaríngeo, para lo que es el PCR en tiempo real. Ya nosotros, ahorita, en más de los 6 meses que llevamos, empezamos el 16 de junio, ya nosotros tenemos 185,000 viviendas que hemos visitado, más de 665 colonias, y ya la cobertura que hemos dado a la población son más de 550,000. Ahora, ¿qué es lo que más han encontrado ustedes? ¿Pacientes sintomáticos, asintomáticos? ¿Es alarmante este aumento, doctor? La verdad que sí, pero nosotros hemos encontrado, la mayoría son asintomáticos, pero también hemos encontrado pacientes sintomáticos. Recordemos que ante cualquier problema respiratorio, aunque es COVID, aunque no se demuestre lo contrario. En este momento, como perdimos el nexo epidemiológico, entonces hay que tratar a los pacientes a tiempo o referirlos a tiempo. Entonces, los pacientes que están con el menor síntoma, nosotros lo tratamos para evitar precisamente la complicación de la enfermedad. Bien, estamos hablando acerca, de la actual cepa del COVID-19, al menos la que ya todo el mundo conoce, porque no se sabe con exactitud si hay más cepas circulando a nivel mundial. Pero, doctor Tito Alvarado, cuéntenos, diferentes científicos, lo que hemos leído en diferentes medios a nivel internacional, mencionan que esta nueva cepa del COVID-19 se propaga mucho más rápido, pero ¿por qué? ¿Cuál es la situación o la explicación científica para esto? Bueno, indudablemente que con esta mutación que ocurrió ahorita en Inglaterra, en el sur de Londres específicamente, es la número 23 durante toda la pandemia que ha sufrido este virus. Afortunadamente estas cambios mutacionales son bastante superficiales. Esta última, para ponerlo en contexto, ¿qué es lo que ha pasado? Es que el virus tiene una proteína de espiga importantísima en la superficie de la cobertura, de la envoltura del virus.
Es una proteína importantísima para el virus, porque a través de ella se pega a la célula. Entonces, en la punta de esa proteína hizo el cambio mutacional el virus. En otras palabras, para que el público entienda, si yo cambio esa punta, estoy tratando de que ese cambio sea a mi favor, generalmente al favor del virus. Es como que si usted tenga una llave para entrar a su casa y que esa llave se abra con facilidad. Entonces ese cambio hizo que la llave abriera más fácil y que el virus entrara a la célula. Y por eso es que el virus se transmite más frecuentemente. Todos los demás proteínas de la superficie no tienen esa particularidad, sino que lo que hacen es que sea reconocido más fácil por el sistema inmune y producir anticuerpos, etcétera. De tal manera pues que ese cambio no va a incidir en absoluto en la agresividad del virus, sino que solamente a entrar a la célula. Obviamente más se van a infectar y más se van a enfermar y más se van a morir. Pero eso es lo único que ha cambiado. No es que lo va a ser resistente o que no va a ser reconocido por el sistema inmune, nada. Es simplemente cambio mutacional para poder transmitirse más. Para ponerlo en contexto, en lo siguiente. Si el RO, o sea, el índice de reproducción del virus de este actual es de 2.5 aproximadamente, o sea que una persona durante su infección pues puede ser capaz de infectar a 2.5 o a 3 personas como promedio. Este virus, con este cambio mutacional, lo que hizo fue aumentar 0.4%, o sea, en vez de 2.5, 2.9. Y eso lo que hace es que en vez de infectar a 2.5 o 3 personas, va a infectar a 4 o probablemente a 5. Y eso en porcentaje sería casi a un 70%. De tal manera pues que una persona que tenga esta cepa va a tener la capacidad de infectar a 3 o 4 personas por ahí. Así es que eso es problemático para nosotros, sobre todo que tenemos que reforzar las medidas de bioseguridad. No tenemos otra alternativa. Y en este momento que no tenemos vacuna en nuestro país, obviamente, y hay un desenfreno de la población, se van a ver más y más casos. Espero que esta cepa no venga a Honduras ahorita, que venga mucho más cuando ya esté la vacuna, porque sí, ya se arregó en Dinamarca, Bélgica, España, Australia, Sudáfrica, todos países ya esa cepa se ha distribuido, se ha diseñado, de tal manera pues que aquí no hay capacidad para demostrar si existe o no existe la prueba, solo sería la presunción clínica de los clínicos bastante astutos en ver en cuánto tiempo se ve que la población que atienden sube o baja. Así es que yo pienso que es importante estar atento y yo siempre digo, voy a introducir algo aquí que yo he venido bregando desde hace semanas, meses, que es lo siguiente: tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Eso no hay duda, y siempre salir cuando haya necesidad. Pero yo personalmente tengo ya 2 meses de estar tomando ivermectina como profiláctico, aparte de mi mascarilla, y eso lo hago porque estoy convencido de que eso inhibe o disminuye la capacidad del virus para infectar a la persona. Hay evidencia científica suficiente, y en eso estamos nosotros preparando una conferencia para podérsela dar a los médicos, a todos, para tratar de que analicen es un medicamento inocuo que tiene 40 años de haberse descubierto. El que lo descubrió, las personas que lo descubrieron, un japonés y un americano, les dieron el premio Nobel porque eliminó la parasitosis que producía ceguera en África, la oncocerciasis. Entonces es un producto bastante inocuo, no tiene muchas repercusiones, obviamente tiene que ser prescrita por médicos, pero es importantísimo que nosotros hagamos eso. Y yo espero que en un futuro cercano, sobre todo estos meses de alta transmisibilidad, la persona
ya sea se reglamente a través de la CESAL. Y es lo que yo pretendo, junto con un grupo de médicos y bastantes personas que están en la misma sintonía. Yo espero que esto ocurra lo más pronto posible, porque no tenemos otra alternativa, no tenemos una cura de la enfermedad, no tenemos todavía una vacuna, así que no nos queda otra que tratar de utilizar las medidas conocidas más un complemento para tener una extra aseguramiento. Y si usted le pregunta a los médicos que están en primera línea en San Pedro Sula, aquí en Tegucigalpa, si están tomando ivermectina, yo diría que un 50% lo está haciendo. Así es que yo creo que ya es necesario de que haya un cambio, porque no tenemos otra alternativa. Bien, ya vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de esta situación de los medicamentos profilácticos, lo que se menciona, ¿verdad? Pero antes de ello, doctor, quería consultar, esta nueva variante del COVID-19, doctor Tito, ¿tiende a cambiar los síntomas? ¿Qué es lo que actualmente se ha descubierto? Ajá. No, esta cepa lo único que hace es que se transmite de una persona a otra más rápido. O sea que tiene un índice de reproducibilidad mucho más elevado que la cepa actual. Eso es lo único. No afecta en la severidad, no afecta incluso en la sintomatología, obviamente, y tampoco afecta en la alteración de las vacunas que están utilizándose actualmente. Es decir, estas vacunas todavía tienen protección aún con esa cepa. Obviamente hay que estar en la vigilancia constante. Como esto está cambiando y cambiando, no sabemos en el futuro puede haber un cambio más drástico y que afecte, haya que alterar la estructura de las actuales vacunas, tal como ocurre con las influencias, que todos los años hay que estar cambiando la estructura vacunal porque hay cambios mutacionales grandes que eso lo provocan. Bien, bien, estoy relacionando estos dos temas porque tiene que ver con lo mismo, con el COVID-19 y el principal argumento, la principal conclusión que queremos dar es cómo Honduras puede prepararse ante una nueva cepa del COVID-19 cuando todavía no se ha controlado. La primera, se habla de rebrote, pero en realidad no sabemos si hubo rebrote o no. Doctora Milagros, hasta el momento, ¿cuáles han sido las variantes en síntomas que se han tenido en el centro del triaje del CCI? ¿Qué es lo que más presenta la población de sintomatología? Bueno, al inicio de todo esto, más que todo los pacientes acudían por presentar lo que era tos, gripe, ¿verdad? Escalofríos. Después se vio en los meses siguientes de que ya las personas ya no estaban llegando tanto con eso, sino que con un cuadro gastroentérico, y eran personas que tenían diarrea, dolor de estómago, siempre presentaban usualmente lo que eran dolor en las articulaciones, nos decían, o dolores musculares. Y en las últimas semanas también hemos visto personas que ya solamente llegan con pérdida del olfato o pérdida del gusto. Y ahí no desarrollan ningún otro síntoma. Y tenemos pues las personas que son asintomáticas, que realmente estas personas pues no saben cuándo tuvieron contacto. Cuando nosotros les damos el resultado de su PCR en tiempo real de positivos, quedan asombradas porque dicen que han referido que no han tenido ningún contacto, que nadie en su casa está enfermo, que siempre toman sus medidas de seguridad. Pero han sido las tres variantes en cuanto a los síntomas que hemos presenciado en el triaje. Ahora, si han habido otros síntomas que han sido diferentes, doctora, de los tradicionales, cuando salió en Wuhan este virus, que se decía, bueno, la fiebre, el dolor en la garganta, la dificultad de respirar, porque hemos visto también que ahora da hasta congestión nasal, parece que una persona estuviera resfriada, pero en realidad lo que tiene es COVID-19. ¿Han encontrado esa situación ustedes ahí en el triaje? Sí, así es, varias personas, pero eso ha sido como en los últimos 2-3 meses realmente. Porque varias personas solo llegaban porque tenían gripe, ¿verdad? Tenían gripe y todos en su trabajo estaban igual o en su casa, pero no habían tenido ningún contacto o nadie había salido del aislamiento. Y al momento de darle su resultado de la PCR en tiempo real, pues la sorpresa es de que sí es COVID-19. Mucha gente también no se cuidaba o no le prestaba mucha atención debido a que padecen ya de una rinitis crónica. Entonces, por los cambios de clima, no prestaban atención o no pensaban de que pudiese ser COVID-19, pero sí, se han llevado la sorpresa de que sí, piensan que es una gripe y realmente eso es COVID.
Bien, ahorita, bueno, en este momento va a ser un poquito confuso quizás para muchas personas con el cambio de clima, ¿verdad? Quizás puede decir que uno tiene una rinitis o algo. Pero, ¿cuál ha sido el movimiento que se ha tenido en el triaje del CCI, doctora? Porque, bueno, el COVID-19 no importa la edad, etcétera, eso todo el mundo lo sabe, le da a cualquier persona. Pero, ¿cuáles han sido los que han sido más afectados en este caso? ¿En edades, en género? Bueno, sí, siempre hemos visto que quienes acuden más a la consulta son las mujeres, ¿verdad? Pero quienes se llegan a complicar un poco más, ya que tenemos que ingresarlos a la sala de estabilización y remitirlos a los hospitales, han sido los hombres. En las edades en que más acuden, pues son entre los 20 a los 59 años, ¿verdad? Complicándose aún más las personas de la tercera edad. Y hemos visto en los últimos 2-3 meses que hemos atendido menores de 15 años, ¿verdad? En el que hemos remitido 2 menores de edad al Hospital María y hemos tenido alrededor de un 5% de los menores de edad positivos, ya con una PCR en tiempo real para COVID-19. Entonces de ahí pues deducimos de que son los padres de familia los que pueden estar contagiando a sus hijos, o cuando ellos salen a jugar con sus compañeros, porque refieren que no salen a ningún otro lugar, pues se pueden llegar a contagiar. Doctor Félix, ¿y ustedes cuál ha sido las diferentes variantes que han encontrado en cuanto a quiénes han sido los más afectados por el COVID-19, quiénes han tenido una alta positividad? La evaluación clínica es bien importante y eso es lo que nosotros hacemos de casa en casa, todo el personal médico muy capacitado para la identificación de los síntomas, signos clínicos de la enfermedad, como lo mencionaba la doctora, pues la tos, dolor de garganta es bien frecuente. Muchas de las personas tienen patologías de base, podemos decir que tienen la rinitis alérgica, podemos ahorita que, como usted lo mencionaba, los cambios climáticos, es bien difícil decir que no es COVID, ¿verdad? Que se demuestre lo contrario, igual la gente que tiene asma bronquial. Entonces estas personas en estos momentos, como no tenemos control de la enfermedad y sabemos que muchas veces nosotros hemos estado expuestos a la enfermedad, nosotros damos el tratamiento, ¿no? Sabemos que si tiene tos, dolor de garganta, más con otros síntomas, así como lo mencionaba, síntomas gastrointestinales, más pérdida de olfato, pérdida del gusto, nosotros lo tratamos inmediatamente. Prácticamente esos son los síntomas, los signos que tienen las personas. Hemos encontrado pocos que ya la saturación de oxígeno se ve disminuida, por lo cual los referimos para que lo estabilicen o lo mandamos al hospital. Y también con fiebre son pocos, pero nosotros ante esta situación del COVID-19 en nuestro país, nosotros empezamos a tratar al paciente con el tratamiento maíz. Se ven más afectadas aquellas personas, como lo mencionaba la doctora, de la tercera edad, y más aún aquellas que tienen patologías de base que no las tienen compensadas. Nosotros hemos visto muchos pacientes diabéticos e hipertensos que no tienen su patología compensada y esto agrava aún más, ¿verdad?, la situación. E igual, como lo mencionaba la doctora, nosotros en las pruebas rápidas que hacemos en el punto fijo, hemos encontrado que personas dicen, yo nunca he tenido ningún síntoma, no tuve la enfermedad, pero le sale la IgG positiva, ¿verdad? Recordemos que estos anticuerpos pueden estar de 2 a 3 meses presentes. Doctor, ahora, bueno, usted también es médico del Instituto Nacional del Diabético. ¿Cuántos diabéticos han sido encontrados, al menos con las brigadas móviles? ¿Cuál es la estadística que tienen de la positividad? 25% de los diabéticos. ¿Cuánto? 25%. 25% de los diabéticos. ¿Y cuál ha sido la variante que han encontrado? ¿Han sido más positivos hombres, mujeres, jóvenes? No, las mujeres. Hemos tenido más y, como lo mencionaba, entre la edad. Nosotros aquí en el instituto vemos pacientes mayores de los 60 años, de los 55 a los más de 60 años. Entonces, hemos encontrado esto, además de la descompensación de la enfermedad con los síntomas que ya han tenido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la deshidratación porque andan la glicemia muy alta, tienen los síntomas característicos de la diabetes, ¿verdad? Cuando están en sus complicaciones aún. Bien. Doctor Tito, bueno, ha escuchado también la participación de los demás doctores, sus colegas también, pero sí me inquieta algo y creo que la población quizás también le inquieta, es acerca de cómo funciona el COVID-19 en nuestro sistema inmune
¿Cuál es la relación que guarda? ¿Por qué han habido más casos en mujeres? Pero ¿por qué los casos de gravedad han sido en hombres? Igualmente, bueno, de lo que yo leí, ¿verdad? Se mencionaba que esta nueva cepa del COVID-19 era más progresiva a los jóvenes. ¿Cuál es la relación del sistema inmune con esta situación del virus, doctor? Cuando está en un joven, en donde está completamente formado y funcionando, cualquier proceso infeccioso que lo infecte siempre va a responder adecuadamente si está completamente formado. Y los jóvenes tienen esa condición, me refiero a los jóvenes ya adolescentes, sin comorbilidades. A medida que pasa el tiempo, el sistema inmune, la persona se va poniendo vieja, los órganos van poniéndose anormales en su funcionamiento y obviamente el sistema inmune es otro sistema que también se va poniendo viejo, aparte de que se le insertan comorbilidades. Siempre el COVID afecta más a la persona debilitada, a la persona con comorbilidades, particularmente obesidad es un factor importantísimo, la hipertensión, la diabetes, los procesos malignos con quimioterapia que disminuyen la respuesta inmune. Esos son los que afectan siempre. Obviamente, como el virus se está diseminando más fácilmente porque se le abrió la puerta, ¿verdad? Como porque el paciente salió a las calles, o que en el caso de Europa, por esa mutación que se ha vuelto más transmisible, claro, va a afectar a gran parte de la población que se exponga, porque es más fácil que se infecte a la persona por ese cambio mutacional de la punta de la espiga. Claro, siempre es recomendable de que los jóvenes se cuiden, porque generalmente responden más a la infección, pero el problema de ellos es que llegan a su casa a contaminar a sus padres, a sus abuelos, sí. Y ese es el problema. Aunque ya platicando con algunos médicos que han estado viendo, ya están viendo más pacientes jóvenes que pueden complicarse. Obviamente las complicaciones son innatas al ser humano, porque nadie sabe cómo responde un individuo. Siempre hay alteraciones. Por ejemplo, la carga viral juega un papel importantísimo. Si yo me expongo a una carga viral, por ejemplo, en una terapia intensiva, donde hay una atmósfera cargada de virus, y esa carga viral es enorme, para mí, sea joven o sea vieja, me va a infectar y el virus va a invadir más rápidamente los pulmones. Normalmente son 7 días lo que se tarda después de la infección, que se está reproduciendo en la garganta, en la nasofaringe, pero cuando hay demasiado virus, eso se baja rápidamente y se están viendo alteraciones pulmonares con solo 3 días de inicio de la infección. Y eso es sencillamente por la demasiada carga viral que absorbió. Insisto, esos pacientes que están en terapia intensiva, en las emergencias, donde hay salas COVID, esa atmósfera está llena. Por lo tanto, el personal de salud tiene que protegerse bastante, porque es difícil que nos infecten si se quita la mascarilla, porque no hay a veces sistemas de flujo de aire y esa atmósfera está cargada. Entonces son las personas que deben de tener más seguridad en sus medidas, y por eso, de tal manera, en otras palabras, el virus afecta, pero la carga viral juega un papel importante, más las comorbilidades que pueda tener una persona. Ok, doctor, ante esta explicación debemos entender entonces que la carga viral es quien juega realmente un papel importante para que una persona pueda agravarse, porque hemos visto casos de personas de la tercera edad que son los más vulnerables, por decirlo así, al igual que las personas con enfermedades de base que tienen el COVID-19, y se han visto casos y prácticamente la pasaron como si no hubieran tenido nada. Claro, y eso se juega con todos los procesos infecciosos. La influenza, si usted tiene, acuérdense que nosotros tenemos un sistema inmune bueno, pero si uno los invade una cantidad pequeña de virus que entran por la nariz y la faringe, entonces
el sistema inmune puede dominar a esos virus y contrarrestarlos, pero cuando es demasiado y juega no solo la carga viral inicial, sino que la estancia de esa persona durante el tiempo, si se tarda 3, 5, 6 horas en una atmósfera de esa, ya me imagino la cantidad de virus que penetran a ese organismo. Es seria, es inmensa, y eso con facilidad sobrepasa la resistencia que puede producir el ser humano. Así es que carga viral y comorbilidades son dos factores importantísimos a decir por qué a una persona no le pasa nada, o solo se infecta, o solo le das una pequeña coriza y una fiebrita y ahí pasó. Y la otra es con facilidad cómo se descompensan. Así que son factores importantes en la ecuación para ver si desarrolla o no síntomas y si desarrolla los problemas pulmonares. Porque una vez que el virus entra a pulmón, viene la otra condición importantísima, que es la respuesta inmune desordenada. Este virus produce una respuesta horrorosamente descoordinada y empiezan las células que responden, los macrófagos, a producir cantidades de sustancias lesivas. Y eso es en vista de que el virus entró a garganta 7-10 días, porque después de 7-10 días el virus desaparece, pero quedan los detritos, los restos del virus, y el organismo lo reconoce como que son el virus completo. Y eso es, entre más detritos, más sustancias de esas, más respuesta inmune. El organismo lo ve como una cosa extraña y empieza a desordenar el sistema inmune, a producir citoquina, a destruir el endotelio vascular con hemorragia, a destruir las células. Es un desorden terrible. Dicen los científicos que esta respuesta inmune es una de las más desordenadas que provoca un organismo de este tipo. Doctor Tito, ¿las actuales pruebas detectan esta nueva mutación? Sí, las pruebas actuales PCR en tiempo real detectan esa, porque el cambio mutacional de esa punta del espiga fue uno de 3 que tiene, así que tiene 2 subsiguientes que no hay problema, lo detecta. Todas las pruebas de PCR y las actuales, las pruebas que hay, no hay ningún problema, se detectan. No ha habido un cambio total ahorita. No quiero decir de que en el futuro pueda cambiar totalmente y que ni las pruebas ni la vacuna puedan afectar. De tal manera que en este momento todo está bien con ese cambio. Bien, doctora Milagro Ramos, Centro de Triaje del CCI, hablando un poquito de las pruebas, ¿cómo se encuentra hasta el momento el triaje con las diferentes pruebas? ¿Hay pruebas suficientes para que la población pueda ir? Sí, así es. En cuanto a prueba rápida, ¿verdad? Pues siempre nos abastecen semanalmente con un lote. Las pruebas de antígeno, pues fuimos abastecidos por lo que fue la región metropolitana hace 2 semanas que iniciamos. Y pues lastimosamente con lo que no contamos son con las PCR en tiempo real, ¿verdad? Debido al problema que ha tenido el Laboratorio Nacional de Virología, en donde se está tratando de poner al día con los resultados pendientes para poder iniciar en las próximas semanas con la toma de las mismas de nuevo. ¿Con cuántas pruebas se abastece semanalmente el centro de triaje? Bueno, de pruebas rápidas pues nos mandan entre 600 a 800 pruebas semanalmente. Las pruebas de antígeno pues se nos fueron dadas 700, ¿verdad? De las cuales pues durante el día solamente se utilizan tal vez 40, 50 como mucho, ya que como para realizar esta prueba hay que tener criterio, no se utiliza en todos los pacientes. Y bueno, ¿cómo está trabajando? Bueno, el centro del triaje del CCI son las 24 horas, ¿verdad? Sí, en el triaje pues son 24 horas, los 7 días de la semana. La jornada pues matutina comienza de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, la vespertina de la 1 a las 7 y la guardia pues ya es de 7 a 7 de la mañana. ¿De cuánto es el personal? Y bueno, utilizan, se les está brindando todas las medidas de bioseguridad con todo el equipo, doctor. Bueno, en cuanto al personal, pues estamos, tengo habilitadas 7 clínicas, ¿verdad? Los grupos de turno son entre 6 a 7 médicos, hay 2 microbiólogos en el laboratorio, tengo en turno pues las auxiliares en enfermería, que usualmente son de 3 a 4, y una licenciada en enfermería o licenciado,
ya sea para el área de estabilización o las demás áreas. En cuanto al traje de bioseguridad, pues al inicio de la pandemia o que se aperturó el traje, pues sí, teníamos todo nuestro equipo de protección personal completo. Lastimosamente, pues son insumos de que se han ido agotando, tanto a nivel mundial, ¿verdad? Entonces hemos tenido déficit en cuanto a gorros quirúrgicos, zapatos quirúrgicos, inclusive muchas veces guantes, ¿verdad? Que hemos tenido que comprar de nuestro propio bolsillo. Con el problema de las mascarillas, porque sí hubo un tiempo en que se agotó, lo que se hizo fue de que se nos otorgó o se nos asignó a cada médico de los trajes una mascarilla especial, ¿verdad? Con su filtro, que dura un mes, entonces al menos por esa parte ahorita estamos cubiertos, pero sí tenemos déficit en algunas cosas del equipo de protección personal. Bien, igual doctor Félix Rodesno, con las brigadas móviles, ¿cuánto es el personal que está trabajando arduamente en esta importante operación? 91 personas que están trabajando en las brigadas contra el COVID-19 en Comayagüela. Son divididas en 3 equipos, cada equipo tiene 30 personas. Hoy, por ejemplo, están en la colonia, en la Villeda Morales, perdón, la Vista Hermosa, y también están en las Delicias y la Henry Merriam, simultáneamente los 3 equipos. Tenemos alrededor de 1.400 pruebas nosotros rápidas para detección de anticuerpos, nada más, ¿verdad? Entonces nosotros alrededor diario nosotros hacemos 20, 25 pruebas por cada equipo. Lo que nosotros valoramos si a la persona ha tenido la enfermedad, si le salen las 2 inmunoglobulinas presentes, para detectar, recordemos que la sensibilidad y especificidad es de un 60%, entonces es mejor realizarle en un hisopado nasofaringeo, como lo mencionaba la doctora. Las personas que se les hace la prueba de antígeno es aquellas personas que presentan síntomas. La mayoría son asintomáticos. Entonces, nosotros, de acuerdo a la positividad de las pruebas rápidas, nosotros los referimos para un centro de triaje en el cual se les hace el hisopado nasofaringeo. Ahora, ¿cómo se planifican los barrios y colonias a los cuales se va a visitar, doctor? Nosotros empezamos con los que tenían mayor casos de positividad. Esos son nosotros empezamos en todas aquellas colonias que estaban aledañas al mercado zonal Belén. Después, nosotros, posterior a esta información, la brinda lo que es la unidad de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud. Nos dicen cuáles son los casos, las colonias que tienen mayor caso de positividad, y nosotros estamos evaluando constantemente, o sea, diariamente evaluamos. Por eso andamos 3 equipos, porque volvemos a ver casos, por ejemplo, en la Cerro Grande, que hemos ido 2 veces, que siempre se encuentran casos positivos. Y esto es de tener una evaluación continua con las brigadas COVID-19. Pero nosotros empezamos así la planificación. Con las colonias que tienen mayor caso de positividad, empezamos con las que estaban aledañas al mercado zonal Belén. Bien, y además de esta zona de la Cerro Grande, bueno, toda esta zona del zonal Belén, ¿qué otras colonias son las que están teniendo bastante positividad en Tegucigalpa, en el Distrito Central? La Trocagua, la 3 de Mayo, son colonias grandes. La Independencia, son colonias que son grandes, entonces hay bastantes casos de positividad. Las Torres también, hay bastantes casos de positividad. El Carrizal. Recordemos que las residenciales, hemos visto las residenciales, hemos tenido buena aceptación también, y hemos encontrado casos, son pocos. Nosotros tuvimos una información, por ejemplo, por parte del Centro de Salud de Villadela, que muchas de estas residenciales, por decirlo así, Palma Real, Lomas de Toncontín, eran los que tenían mayor, más bien, casos de hospitalización, por lo cual nosotros volvimos a hacer una intervención ahí. Lo importante es que las personas se den cuenta de la enfermedad o de las complicaciones de esta enfermedad, y que nos digan la verdad. Como decía la doctora, mucha de la gente miente en lo que es decir si ha tenido o no ha tenido síntomas por miedo que le digan que tenga COVID. Pero es importante la evaluación. Nosotros por eso estamos haciendo evaluación continua de estas colonias que tienen mayor caso de positividad. Sí, es muy importante esa situación, y es verdad, mucha gente miente quizás por la discriminación, pero es que no debería de haber discriminación, porque el COVID-19 pues, nos puede dar a todos prácticamente. Aquí nadie está salvo de esta situación, salvo si se usan, valga la redundancia de palabras, las medidas de bioseguridad. Doctor Rodesno, cuéntenos también cuál es el seguimiento que ustedes le dan al paciente. Por ejemplo, si un paciente es sintomático o asintomático. Cuando es asintomático, bueno, quizás no tiene que estar pendiente de los síntomas, pero ustedes lo remiten a un centro asistencial, ¿o cómo funciona?
Así es, nosotros al ver que el paciente está desaturando, hacemos toda la evaluación. Si miramos que está desaturando por la oximetría, medimos la oximetría de pulso, miramos la temperatura, cómo está la evaluación cardiopulmonar que se le hace al paciente. Si este paciente está mal, se envía a un centro de triaje. Si un centro de triaje no lo pueden estabilizar o está en peor condición, entonces lo envían a un centro hospitalario. Pero eso dependiendo de cómo se encuentre, ¿verdad? Su oximetría, su examen clínico, la anamnesis. Y hay pacientes que nosotros nos hemos referido con saturación de 84% de un solo para el hospital. Siempre teniendo en cuenta cómo los reciben el hospital, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, así como el Hospital María y los diferentes centros para poder dar seguimiento a estos pacientes. Recordemos que nosotros también en las brigadas contra el COVID-19 nosotros llenamos una ficha que es digital. Esa se envía a la base de datos de SINAGER, en el cual al paciente se dice si se le ha dado o no se le ha dado tratamiento maíz, qué otras comorbilidades tiene para darle seguimiento a este paciente. Nosotros damos seguimiento continuo a todos estos pacientes y preguntamos igual por los centros cuando los referimos cómo sigue, cómo se encuentra el paciente. Pero sí es importante, nosotros anotamos en eso, está georreferenciado, además de que tiene la georreferenciación, también tiene el número de teléfono para poder nosotros comunicarnos con el paciente y cómo se encuentra. Recordemos que después una persona puede estar sana ahorita, a los 5 días se puede enfermar. Entonces por eso es lo importante de las brigadas contra el COVID-19, de casa en casa. Bien, doctora Milagro, ¿cómo está la situación también con los tratamientos en el centro de triaje? Bueno, en cuanto a medicamentos, ¿verdad? Pues desde el inicio siempre teníamos lo que era el tratamiento maíz completo, que igual de esto somos abastecidos cada 15 días, o si se nos llega a acabar en menor tiempo, pues en menor día. Hace un par de semanas fuimos abastecidos por lo que fue la región metropolitana del Distrito Central con el tratamiento para complementar lo que es el tratamiento maíz AAA, ¿verdad? Que esto viene a beneficiar a todos los pacientes que ya ingresan a la sala de estabilización, poder, pues, valga la redundancia, estabilizarlos ahí en el centro de triaje, mientras se le busca lo que es un cupo dentro de un centro hospitalario. Doctor Tito Alvarado, bueno, ya estamos por finalizar, 8:44 minutos. Antes de finalizar, bueno, le voy a dar la palabra a todos para que den su mensaje, pero quería consultarle, doctor Tito, según pues toda esta evidencia científica, ¿cómo poder proyectar la situación de Honduras para los próximos meses, teniendo todas estas variantes, esta mutación? ¿Está preparado Honduras para esto del COVID para el año 2021, según su análisis, doctor? No. Honduras es un país con serias dificultades en el sistema sanitario, desde ancestrales años. No hay una verdadera estructura gubernamental porque la salud y la educación nunca han sido de ningún gobierno durante yo tengo uso de razón una prioridad como lo tiene Costa Rica. Costa Rica tiene como prioridad de educación y salud y eso es básico para que un país se desarrolle en todo sentido, tiene que tener educación y salud. Honduras nunca lo ha tenido, siempre apagamos juego con las cosas y el factor político ha incidido horriblemente en la estructura, en el nombramiento de estas personas que van a los centros de dirección de la salud y de la educación. Por lo tanto, en este momento, esta pandemia que nos vino a desnudar algo que ya sabíamos nosotros, lo endeble en nuestro sistema de salud, está produciéndose obviamente, no solo en Honduras, en todo país del mundo. Honduras tiene la posibilidad de mejorar si realmente se le dedique y se haga un cambio drástico en los objetivos que todo gobierno que llegue lo haga, sino que le dé a salud y educación todo lo que se pueda. Yo pienso que en este momento de pandemia, ¿qué nos toca a nosotros? Insistir en que la población se le cumpla las medidas de bioseguridad. Es importantísimo mientras viene la vacuna, que la vacuna va a venir a controlar un poco, no va a erradicar la enfermedad, va a venir a controlar un poco, obviamente. O sea, este virus me da la impresión de que va a quedar como las
virus de la influenza. Todos los años vamos a tener, todos los años. Y el que no se infectó ahorita se va a infectar en el futuro. De tal manera que cumpliendo las medidas de bioseguridad y que el gobierno dé el cambio, pero que aprovechemos la coyuntura de esta pandemia a que recapacitemos, que demos nosotros de sí todo lo posible para estructurar mejor los sistemas sanitarios, y eso implica dinero, decisión política para hacerlo. Yo creo que esto, agarremos lo malo de esta pandemia en aspectos positivos para un futuro, cualquiera de los gobiernos que vengan, pero es importantísimo. Mientras tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es protegernos, usando mascarilla, distanciamiento social, y bueno, y en el caso que yo creo, tomando ivermectina hasta que pase esta racha de esta transmisibilidad alta que tenemos. El comportamiento de las personas, ¿por qué ha sido antipática ante esta situación? ¿Por qué la población se confió? Pues sencillamente, usted sabe el problema serio que tenemos en educación a la población, un nivel altísimo de indigencia, un nivel altísimo de aspecto, en el aspecto cultural, en donde esa gente no se percata, porque no entiende mucho, porque su aspecto cultural no le permite. Entonces es indisciplinado. Generalmente los latinos, nosotros somos indisciplinados desde mucho tiempo, no como comparando con los asiáticos, los coreanos, los japoneses, que son bien disciplinados en cumplir todo. Nosotros no cumplimos nada, por lo tanto el gobierno tiene que ser un poco coercitivo, no nos queda de otra. Coercitivo implica tratar de insistirle y poner las penas de acuerdo a lo estipulado en la ley sanitaria para que se cumpla, porque no tenemos alternativa. Los hondureños no cumplimos porque hay muchos factores. El factor cultural es importante. Una persona que no entiende, que incluso no puede leer ni escribir, no capta el mensaje, por lo tanto no le podemos pedir. Y luego una persona que vive hacinada, una persona que vive con problemas socioeconómicos importantes, no podemos manejar esta situación, y es un factor importantísimo. Yo siempre comparo Honduras con el país centroamericano llamado Costa Rica. Costa Rica da gusto estar ahí en ese país, que todas las personas, como tienen casi cero analfabetismo, todos lo entienden y cumplen la regla, y están ayudándole al gobierno de turno de cualquier país, de cualquier color que tenga. Siempre ellos están imaginen el caso ahorita con la vacuna. Estos ticos son terriblemente de avanzada. Se dieron cuenta de que podían hacer una intervención directa con alguna compañía, porque depender de la dádiva de la OMS para que le venga a dar la vacuna, eso va a tardar meses, y así lo están haciendo todos los países del tercer mundo. Entonces ellos dijeron: señores, aquí tenemos tanto dinero, compremos por lo menos para los individuos de primera línea, y ya están vacunando. Entonces, bueno, son decisiones que deben de tomarse, porque acordemos que estamos en tiempo de pandemia, de emergencia, y si hay leyes que transgreden de que no se puede hacer intervención directa con las compañías farmacéuticas, bueno, se cambia. Mire el Seguro Social, hubo un decreto: señores, hay que cambiar y compremos esta vacuna para proteger por lo menos a los médicos, a las enfermeras, y eso lo hizo. Pues así debió hacer el gobierno de Honduras, porque obviamente en esto, hasta que abril, que venga la vacuna, van a haber muchos muertos, y no solo, sino los que se mueren son una parte, pero los que quedan con secuelas de este virus, porque este virus deja secuelas fibróticas cardíacas y fibróticas pulmonares, así que el impacto es terrible. Por lo tanto, un cambio de la ley hubiera sido importantísimo, así como cuando cambiamos la ley de la noche a la mañana en nuestro país para hacer cosas importantes. Bastaba un decreto ejecutivo para hacerlo, y eso no transgrede pues el hecho de no haber hecho arreglos directamente para obtener a tiempo y forma una porción de la vacuna. Perfecto. Bueno, ya tendremos
un programa destinado a hablar de la vacuna. Doctor Tito, muchísimas gracias. Doctora Milagro Ramos, ¿cuál es su mensaje final aquí en el Foro de Televisión Nacional de Honduras y el llamado que hace a la población? Y así es, pues siempre recordándole a la población que esto todavía no ha terminado y como dice el doctor Tito Alvarado, aún así cuando ya venga la vacuna el próximo año no quiere decir que esto sea una cura definitiva, siempre vamos a tener que tener nuestras medidas de bioseguridad. Mientras tanto eso sucede, pues nuestra mejor vacuna hasta los momentos es el distanciamiento social. Utilice sus medidas de bioseguridad. No salga a la calle si no es necesario, ¿verdad? Y si lo hace, utilice todas las medidas que usted pueda. Nada es algo ostentoso ni nada, es su salud la que está en peligro y la de sus familiares. Entonces, por favor, ayúdenos a poder ayudarles y a salir lo más pronto posible de todo eso. Bien, muchísimas gracias a la doctora Milagro Ramos, quien es coordinadora del triaje del CCI. Doctor Félix Rodezno, uno de los coordinadores de las brigadas anti-COVID-19. ¿Cuál es el llamado que le hace a la población hondureña esta mañana? Bien. Doctor, ¿se puede encender el micrófono para que todo Honduras le escuche? Sí, que el mejor tratamiento que nosotros tenemos ahorita para el COVID y para evitar la propagación es la prevención, es tener conciencia de la enfermedad. Muchas de las personas dicen, a mí no me ha pegado, entonces, o tal vez no mira que es tan fuerte que le ha pegado, pero esto es de tener conciencia de la enfermedad realmente. A las personas que tienen su patología de base, cuidarse y evitar las aglomeraciones, el distanciamiento, tener el respectivo distanciamiento físico, utilizar las medidas de bioseguridad adecuadamente. Mucha gente usted la va a ver que le regalan un kit con mascarillas y no las utilizan, o las andan en el pantalón o las andan en otro lado, no utilizan bien adecuadamente su mascarilla y ese es el problema, la educación. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de la enfermedad para evitar la propagación, cuidar a nuestros familiares. La mayoría de nosotros, mucho del personal médico estamos expuestos a contraer el virus, entonces las personas tienen que tener conciencia de eso, muchos de los cuales el proyecto presidencial de Código Verde, muchos del personal médico pertenece a ese programa y agradecemos también pues al presidente de la República, Juan Orlando, también porque muchos de los que estamos aquí en primera línea les ha caído un mensaje de que vayan a tener su plaza médica, ¿verdad? Entonces a todo el personal sanitario que ha apoyado tanto en las brigadas como en los centros de triaje que deberían de ser, fortalecerse aún más para disminuir o aminorar la carga en los hospitales. Entonces es muy importante el trabajo que hace cada médico, pero hay que tener conciencia de la enfermedad de la población. Bien, muchísimas gracias al doctor Félix Rodezno, quien es uno de los coordinadores del triaje, o mejor dicho, de las brigadas móviles anti-COVID-19 en diferentes barrios y colonias de la capital y bien también de todo el país. Bien, con este tema hemos finalizado, hay muchas preguntas que quedan, pero en las demás emisiones del Foro Mejor Hablemos tendremos más detalles acerca de la vacuna, de posibles medicamentos profilácticos y bueno, también toda la situación principalmente de la población, el llamado a la población a que podamos usar las medidas de bioseguridad, a usar las respectivas mascarillas. En este momento no me ven con mascarilla porque bueno, estamos con una distancia prudente aquí con el camarógrafo, ¿verdad? Más de 2 metros. Así que en esta situación, y más ahora en las fiestas navideñas y de Año Nuevo, las reuniones deben ser limitadas, ¿verdad? Principalmente porque el COVID-19 está más vivo que nunca. Hay casos en aumento, hay gente muriendo, hay personal de salud muriendo y tenemos que tomar conciencia sobre esta situación. Finalizamos esta emisión, los esperamos el día de mañana. Continúen con la programación de Televisión Nacional de Honduras. Bendiciones.